Gusto en saludarles, mis apreciables amigos. Como siempre, me es grato el poder saludarles y poder charlar con ustedes en este medio, en esta plataforma, tal como lo hemos venido haciendo desde el mes de septiembre, en que inicia nuestro curso de seminario de defensa fiscal. El tiempo ha avanzado y hoy estamos pues prácticamente llegando al final. Esta sea quizás la penúltima charla que tengamos y en ella estaremos conociendo lo que es el tercer medio de defensa fiscal. Ya hemos visto el primero de ellos, el recurso de revocación. Posteriormente avanzamos y hemos visto el segundo medio de defensa fiscal, que es el juicio contencioso administrativo. Y hoy estamos llegando al tercero de los tres medios de defensa fiscal contemplados en nuestro ordenamiento legal vigente. Y en esta ocasión estaremos platicando lo referente al juicio de amparo. Entonces, en este orden, tenemos los tres medios de defensa fiscal, a saber, el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo, del cual estaremos charlando en esta ocasión. Me atrevo a pensar que ya en algún momento has escuchado hablar de lo que es el amparo. En algún momento ya has escuchado este concepto, o quizás alguien dentro de tu familia o alguien cercano a ti, pues también en algún momento ha hecho uso de este medio legal, conocido como amparo. Y es que el juicio de amparo, pues es uno de los medios de defensa, no solamente fiscal, sino uno de los medios de defensa legal que involucra a todas las materias del derecho. Por esta razón tenemos el amparo en materia penal, amparo en materia civil, amparo en materia mercantil, amparo en materia laboral, amparo en materia familiar, y en todas y cada una de las ramas del derecho el amparo tiene cabida como medio de defensa legal. Y desde luego pues también dentro de lo que es la rama del derecho fiscal, y ya en sentido amplio pues todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, contra todos los actos de autoridad administrativa, incluida la autoridad fiscal. Por esta razón, pues el juicio de amparo es uno de los procedimientos, de los juicios, pues más recurridos, más recurrentes en nuestro país. Y por esta misma razón, pues inicié comentando que probablemente en algún momento has ya escuchado acerca de lo que es el amparo. En esta ocasión vamos a comentar, quisiera decir que de manera amplia, porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con el juicio de amparo, no solamente en materia fiscal, sino desde un sentido amplio. Pero cuando digo amplio, pues realmente me quedo corto, porque hablar del amparo, pues es adentrarnos a un mundo bastante amplio, un mundo bastante profundo en cuanto al derecho, en cuanto al conocimiento de las normas, de las leyes y sobre todo de la aplicación de estas. Quiero comentarles que el amparo como tal, pues ha sido uno de los instrumentos más importantes que ha tenido nuestro derecho. Y pues me voy a meter hasta la cocina diciendo que si de algo podemos presumir, que si de algo podemos enorgullecernos los mexicanos dentro del mundo jurídico, dentro del vasto mundo del derecho, pues es precisamente del juicio de amparo, ya que el juicio de amparo es una creación netamente mexicana. El juicio de amparo es producto del pensamiento del jurista mexicano.
así como en muchas ocasiones hemos visto, hemos comentado, recordado que gran parte de nuestro derecho que actualmente nos rige tiene su antecedente en el derecho romano, en el pensamiento del jurista romano. Pues hoy también quiero decir que el juicio de amparo tiene su origen en México, tiene su origen en el pensamiento jurídico mexicano. Y entonces el juicio de amparo pues es una aportación que México hace al mundo. Es una aportación del jurista mexicano, como estoy mencionando, al mundo entero. Porque en ningún otro lugar, en ningún otro país, en ninguna otra parte del mundo se ideó esta figura tan importante del juicio de amparo como se hizo en México. Y pues honor a quien honor merece, porque los mexicanos pues no solamente hemos copiado leyes de otros países, de otras culturas, sino que también hemos contribuido con nuestro granito de arena. Aunque en esta ocasión pues no es un granito de arena, es todo un camión repleto de arena, porque pues esta institución jurídica del juicio de amparo realmente es muy importante, realmente trascendental. Y por esta razón pues no pude omitir hacer esta reflexión para que podamos saber y entender la importancia que tiene el amparo y sobre todo cómo fue que México pues hizo esta noble pero gran contribución al mundo jurídico. Creo que son las dos áreas, las dos materias en las que México ha contribuido y que hoy por hoy se constituye como pionero, como baluarte dentro del mundo jurídico, el juicio de amparo y la materia laboral. Porque también en derecho laboral pues hemos tenido una serie de contribuciones importantes en cuanto a la creación de leyes. Y ese, como también ya lo hemos comentado, pues si algo le gusta a México pues es tener muchas leyes. Hemos creado un sinnúmero de leyes y pues todo el tiempo nuestros legisladores se la han pasado creando, modificando, derogando leyes. Y también quizás somos de los países que más leyes tenemos y que el trabajo legislativo pues ha sido muy intenso. Pero nuevamente hacemos hincapié que dos materias son las que sobresalen dentro de este vasto mundo de leyes: el juicio de amparo y la materia laboral. Enfoquémonos hoy en esta ocasión a lo que es la materia del juicio de amparo, porque pues como medio de defensa fiscal pues tenemos la oportunidad hoy de conocerlo, tenemos la oportunidad hoy de conocer primeramente sus antecedentes, posteriormente las reformas que hemos tenido en la materia. Analizaremos la última y actual ley de amparo que tenemos vigente y finalizaremos comentando algunos artículos de la ley de amparo vigente. Sobre esto estaremos comentando. Bien, vamos a iniciar y entonces una definición muy sencilla, una definición bastante modesta, es la que a continuación les comparto. Y desde el punto de vista teórico, se nos dice que el juicio de amparo es el medio de control constitucional realizado por la persona afectada por un acto de autoridad en su esfera constitucional y en la que estima se le violan sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Si quisieras aprenderte un concepto, una definición de juicio de amparo, pues creo que esta es muy sencilla y es la que realmente nos señala, nos sintetiza qué debemos de entender por juicio de amparo. A lo largo de nuestra plática vamos a estar viendo, apreciando cómo
es que este concepto, esta definición, pues realmente engloba todo lo referente al concepto de amparo. Entonces dejamos en claro que es un medio de control constitucional, un medio de control, porque ese es su objetivo, controlar, regular, ¿qué? Pues los actos de autoridad. ¿Y por qué es un medio de control constitucional? Porque está plasmado en nuestra Constitución, porque su esencia, desde su creación y a lo largo de todo este tiempo, pues ha sido la propia Constitución. Porque en otras palabras, el juicio de amparo, su objetivo principal, primordial, es que se cumplan los preceptos constitucionales, pero sobre todo lo referente a los derechos humanos, esos derechos que todos nosotros como personas tenemos y de los cuales pues no podemos renunciar, ni mucho menos nadie nos los puede menguar, no los puede reducir. Son derechos inalienables, inalterables, imprescriptibles. Los tendremos hasta el último momento de nuestra vida. Y entonces lo que hace el juicio de amparo pues es tutelar estos derechos que nuestra Carta Magna nos otorga, o más bien nos reconoce. Pero, como veremos más adelante, pues no solamente nuestra Constitución, sino también todos aquellos tratados, acuerdos y convenios internacionales que nuestro país, México, ha suscrito con los diferentes países y organismos internacionales, siempre y cuando estén avalados por el Senado de la República. Porque tal como ya lo hemos comentado anteriormente, los tratados, acuerdos y convenios internacionales están a la par de nuestra Constitución. Tienen el mismo valor. Ya no es que nuestra Constitución esté encima de los tratados, convenios y acuerdos internacionales o que tenga mayor valor o validez. Ya no. Con la reforma constitucional de 2010-2011, pues esto quedó atrás y ahora están a la par ambos ordenamientos. Y entonces todos aquellos derechos humanos que se establezcan en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que provengan, que emanen de los acuerdos, tratados o convenios internacionales, podrán ser protegidos por el juicio de amparo como medio de control constitucional al cual todos tenemos acceso. Dicho lo anterior, vamos a avanzar y entonces vamos a recordar un poco los antecedentes que tenemos acerca de este juicio tan importante. Y para ello pues nos remontamos al año de 1840. En 1840, un abogado, un jurista yucateco de nombre Manuel Crescencio Rejón, fue él quien tuvo esa idea tan importante de crear este medio de control constitucional. Y fue así como en este año de 1840, al realizar un proyecto de lo que sería la Constitución del Estado de Yucatán, cuando se pudo plasmar dentro de sus ordenamientos de esta Constitución del Estado de Yucatán lo referente al juicio de amparo. Y es que en algún momento el Estado de Yucatán pues se consideró como un Estado libre, como un Estado autónomo, vaya, como un país. Yucatán tenía esa idea de erigirse como un país, todo lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Esos tres estados juntos en algún momento quisieron formar un país, independizarse de México, y por un tiempo pues se puede decir que lo lograron. Tan es así que crearon su propia constitución en 1840, la cual comenzó a estar vigente a partir de 1841. Y tal como lo he mencionado, en ese entonces, en ese proyecto de ley para crear la constitución de este estado, país, Yucatán, pues este personaje histórico emblemático dentro del mundo
jurídico de nuestro país y del mundo entero, don Manuel Crescencio Rejón, pues tuvo a bien idear lo que sería una protección jurídica que pudiese combatir todos los actos de autoridad. Y cuando digo todos los actos de autoridad, pues me refiero a todas las autoridades políticas en nuestro país. Ya hablamos de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y de un poder judicial. Y también hablamos de los 3 órdenes de gobierno ya existentes para la época: el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Entonces, desde sus orígenes mismos, el juicio de amparo fue ideado para proteger a los ciudadanos de todo acto de autoridad, de todas las autoridades existentes, habidas y por haber en aquella época, y que hasta nuestro tiempo pues aún continúan existentes. Como dato adicional podemos decir que don Pedro Sámano, en su calidad de juez suplente, con fecha 13 de agosto de 1849, fue quien tuvo a bien dictar la primera sentencia de un juicio de amparo, y esto fue en el estado de San Luis Potosí. Esta sentencia se dictó contra el decreto de destierro que en ese momento había dictado el gobernador del estado de San Luis Potosí contra un ciudadano de nombre Manuel Verástegui. Entonces, este juez, que aún siendo suplente, pero con la jurisdicción, con la competencia que la propia ley le otorgaba, pues en ese momento otorgó el primer amparo, la primera protección de la justicia federal en favor del ciudadano Manuel Verástegui, y con el cual se logró que el decreto de destierro emitido por el gobernador del estado de San Luis Potosí no surtiera efectos, porque el señor Manuel Verástegui logró, con esta protección que se le consiguió a través del juicio de amparo, continuar viviendo en su hogar, en su casa, ahí mismo en el estado de San Luis Potosí. Y pues ya podemos imaginarnos el revuelo que ocasionó esta primera sentencia. Es muy probable que cuando se diera a conocer lo que era el juicio de amparo, pues por una parte la mayoría de las personas ni siquiera lograban entender lo que era el juicio de amparo, ni mucho menos los alcances que éste tenía, el verdadero significado que encerraba un juicio de amparo. Y segundo, pues yo creo que nadie en su sano juicio lograba entender, comprender cómo era posible que un acto emanado de una autoridad, como en el caso del primer juicio de amparo, emanada de un gobernador de un estado, pudiese quedar sin efecto. Era algo inconcebible, era algo que la mente humana de aquella época pues simplemente no alcanzaba a comprender. ¿Cómo era posible que a través de un juicio de amparo cualquier acto de autoridad pudiese quedar sin efectos, pudiese quedar sin cumplimiento, y que el ciudadano, quien gozase de este juicio de amparo, pues pudiese obtener esa garantía de protección, esa garantía de que nadie, ninguna autoridad está por encima de la ley. Y sin duda alguna esta es una frase pues muy recurrente. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Nadie por encima de la ley. Y pareciera que pues es un dicho que se oye bonito, pero en la práctica quiero decirte que esto es una realidad. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se hace uso, cuando se emplea los medios de defensa que la propia ley nos concede de una manera adecuada, de una manera acertada, pues realmente este precepto se cumple. Nadie por encima de la ley, porque el juicio de amparo puede dejar sin efecto cualquier acto de autoridad, como en el ejemplo que ya hemos comentado, tratándose de un gobernador de un estado. Incluso
hasta del propio presidente de la República, de un juez, de un magistrado, de cualquier autoridad. Y desde los inicios este fue el ideal que motivó a don Manuel Crescencio Rejón para crear esta figura tan importante que hasta hoy en día continuamos vigente. Han pasado desde 1840 180 años y el legado de don Manuel Crescencio Rejón continúa vivo, y hoy más que nunca el juicio de amparo retoma fuerza. Hoy más que nunca el juicio de amparo es una realidad como medio de protección, como medio de defensa, y no solamente fiscal, sino, como hemos dicho, para todas las materias del derecho. Pero continuando con los antecedentes, entonces ya en sentido un poco más amplio diremos que siempre encontraremos, cuando se hable del juicio de amparo, que son no solamente uno, sino dos los personajes emblemáticos y a quienes se les atribuye la paternidad de esta figura jurídica tan importante. Como ya hemos mencionado, el primero de ellos, don Manuel Crescencio Rejón, quien originalmente fue el creador, el que ideó el juicio como tal en el año de 1840, para que en 1841 en la Constitución Política de Yucatán estuviese ya vigente. Y esto motivó para que otro personaje también importante, también ilustre, don Mariano Otero, jalisciense, pues también pudiese complementar el trabajo que 7 años atrás había iniciado don Manuel Crescencio Rejón en Yucatán, pero que era importante que este trabajo no solamente se quedara en Yucatán, que esta figura jurídica no solamente fuera para los yucatecos, sino que fuera para todos los mexicanos. Y de ahí la importancia que recobra el señor don Mariano Otero, ya que en 1847 pues tuvo la oportunidad como jurista y como encargado de elaborar el proyecto de las leyes de reforma para que en este trabajo tan importante se viera incluido lo que era el juicio de amparo. Ellos, entonces, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero, son los codificadores del principio y son quienes trazan los elementos que dan prácticamente los antecedentes de lo que vino a constituir lo que fue y sigue siendo el artículo 103 constitucional. Este artículo 103, que por primera vez se vio plasmado en la Constitución de 1857 y que a su vez es el antecedente de nuestra Constitución de 1917, la Constitución que actualmente nos rige. Y con esto tenemos pues que todas las legislaciones constitucionales que han existido en nuestro país pues han reconocido a esta figura tan importante como lo es el juicio de amparo. Y me refiero a las constituciones locales de los ahora 32 estados de la República. Pero entonces, haciendo el recuento, desde la Constitución de 1841 de Yucatán, posteriormente en las leyes, el antecedente de las leyes de reforma de 1847 y posteriormente en la Constitución de 1857. En estos tres ordenamientos jurídicos es donde aparece por vez primera el juicio de amparo y bueno, siendo inmortalizado en el artículo 103 de esa Constitución de 1857 y de la propia Constitución de 1917, la cual hasta nuestros días tenemos vigente. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de estas fechas tan importantes? Bueno, si me permiten, pues tenemos 4 antecedentes. No son los únicos, pero desde mi modo de ver, creo que son los más relevantes y que bien valen la pena ser comentados. El primero de ellos lo encontramos en lo que pues es la Torá,
o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí encontramos las leyes que Dios le dio a Moisés, el patriarca del pueblo hebreo. Independientemente de que la Biblia pues es el libro que como cristianos pues nosotros conocemos, leemos, independientemente de ello, bueno, ahí también podemos encontrar un sinnúmero de leyes, tal como ya lo hemos comentado. Y el juicio de amparo pues puede tener su antecedente directo en lo que se conoce como las ciudades de refugio o los salvoconductos que el patriarca otorgaba. En la Biblia leemos en el libro de Deuteronomios que si alguien cometía un delito, pero lo cometía de manera imprudencial, es decir, no había tenido la intención de cometerlo, pues entonces antes de ser castigado podía ser escuchado para poderse defender. Pero si su vida corría riesgo, corría peligro, pues entonces le otorgaba un salvoconducto, una protección que le otorgaba el patriarca, en este caso Moisés, posteriormente Josué, los dos líderes del pueblo hebreo. Y a través de este salvoconducto, pues este personaje se trasladaba a una ciudad que previamente ya se había designado y que era conocida como ciudad de refugio. Durante el camino, nadie lo podía molestar, nadie podía atentar contra su vida. Y mientras su situación se resolvía, él podía permanecer en esta llamada ciudad de refugio hasta que la situación pues se resolviese, ya sea de manera favorable o desfavorable para él, pero se tenía que resolver. Acá el punto es que, recalco, nadie podía hacerle nada, estaba seguro, estaba bajo la protección del patriarca, y todo el tiempo que durase esa protección pues tenía inmunidad, no le podían hacer absolutamente nada. Y pues es lo que realmente, en esencia, es el amparo. Es una protección que la justicia federal otorga y que nadie puede violar un amparo, porque al violarlo pues está cometiendo un delito que por ser autoridad incluye que esa autoridad pues deje de serlo, que pierda su función de autoridad y además puede ir a la cárcel por violar un amparo. Es por eso que, al igual que sucedió en el pueblo hebreo, pues es una protección que se otorga al ciudadano. Ese sería, a mi modo de ver, el primer antecedente, y no solamente el más antiguo, sino el más efectivo de lo que es el juicio de amparo. Posteriormente, ya trasladándonos a lo que es el México colonial, cuando México estuvo sometido bajo la corona española, pues encontramos una figura importante llamada o conocida como el amparo colonial. El amparo colonial era el sistema por el cual la autoridad máxima de entonces, el virrey, que era nombrado directamente por el rey de España, el virrey otorgaba protección a una persona frente a autoridades inferiores y también frente a otras personas que, sin tener ese carácter de autoridad, se hallaban en una situación ventajosa en las relaciones con el protegido, debido a su posición social y a su poder real dentro de la sociedad colonial. Si nos damos cuenta, pues prácticamente es lo mismo que sucedía en los tiempos bíblicos. Aquí era el virrey, allá era el patriarca. Otorgaba una protección, y no solamente contra cualquier autoridad, sino contra cualquier persona. Porque el amparo es eso, es una protección que la autoridad otorga, concede, para que quien goza de esta protección pues no pueda ser molestado, no pueda ser violentado en sus derechos y en sus garantías. Insisto, prácticamente pues es la misma figura que en los tiempos bíblicos se creó, se ideó, la que en México en tiempos de la conquista pues también tuvimos vigente. Avanzamos y tenemos el tercer antecedente, que es el recurso de nulidad por injusticia notoria.
Esta otra institución que se considera antecedente del amparo en la época colonial y que procedía en contra de las sentencias de vista y procedía contra las ejecutorias de dichos tribunales, cuando se hubiese violado las normas a los procedimientos. Pues nuevamente nos encontramos con un medio de protección, aunque aquí hablamos que es exclusivamente para sentencias y para la violación al procedimiento civil o penal, que en el México colonial pues ya existía. Aquí cabe recalcar que aún cuando no tenemos un pleno reconocimiento de los derechos y las garantías individuales, porque hablamos de la época de la conquista, pues sí, si nos damos cuenta ya tenemos un medio de protección a eso que no se tenía. Vaya que es curioso. No había un reconocimiento de los derechos y garantías individuales, pero ya había un medio de protección hacia estos derechos y hacia estas garantías. Insisto, es curioso que ya había un medio de protección hacia algo que realmente no existía, pero que si el virrey quería otorgarlo, pues simplemente lo otorgaba. Y pues ahora sí que, como dijera José Alfredo Jiménez, su palabra era la ley. Y lo que él decía era la ley, lo que prevalecía. Y si él decía que era azul, pues era azul. Y si él decía que fulano, que como ejemplo, a Juan Pérez, un tribunal ya lo había condenado, ya lo había sentenciado. Pero si el virrey decía, no, él es inocente, pues era inocente, aun cuando ya había una sentencia. Porque a través de este recurso de nulidad por injusticia notoria, pues el virrey tenía esa facultad de indultar al sentenciado y con esto se daba por terminado el asunto. Vaya que sí era importante. No tenemos un antecedente de cuántos juicios de amparo o de recurso de nulidad por injusticia notoria se llevaron a cabo, pero pues sí consideramos que debieron de haber sido bastantes. Cada vez que el virrey pues quería indultar a alguien, simplemente lo hacía a través de este medio legal que ya existía. Y bueno, el tercero, el cuarto antecedente sería pues nada más ni nada menos un hecho trascendental que vino a cambiar, que vino a revolucionar al mundo allá a finales del siglo XVIII. Y nos referimos a la trascendental Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el mundo civilizado no pudo dejar de repercutir este suceso tan importante, como tampoco pudo dejar de repercutir en México, en el México ya independiente, porque una vez que México alcanzó su independencia, pues hizo efectivos esos derechos que estaban previstos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en Francia, 30, 40 años atrás, ya se habían promulgado, pero que a México llegaban a partir de 1821, pero sobre todo 1824, con nuestra primera constitución política que tuvimos como tal. Ahí, una de las principales preocupaciones que los juristas, pero sobre todo el constituyente de 1824 tuvo, pues fue la de consagrar primero las garantías individuales, determinar cuáles serían los derechos y las garantías individuales y posteriormente pues implementar medios de defensa a estas garantías y a estos derechos. Y fue así como entonces, a partir de este suceso tan importante y plasmado en la Constitución de 1824, que nace un medio de defensa hacia las garantías individuales. Y pues tuvieron que pasar 16 años, de 1824 a 1840, para que esto pues fuese una plena realidad. La protección de las garantías y de los derechos humanos en nuestro país, gracias a este personaje que hemos comentado, que fue don Crescencio Rejón.
Bien, la primera ley de amparo que tenemos como tal, pues es una ley que nace a partir de lo que hemos ya visto a través de los antecedentes. Y es que después de 1847, el decreto y el antecedente de las leyes de reforma, vino la segunda constitución, que fue la de 1857, que como ya vimos, plasmó el artículo 107 constitucional. Dando vida con esto, 4 años después, en el año de 1861, el 30 de noviembre, a la primer ley de amparo existente en nuestro país. Entonces, tenemos que en 1861 se crea lo que es la primera ley de amparo y su nombre original fue Ley Orgánica Reglamentaria del artículo 101 y 102 de la Constitución. Esta primera ley contenía 34 artículos y fue promulgada por el presidente de la República, don Benito Juárez García. Otorgaba competencia a jueces de distrito, a tribunales de circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como actualmente continúa prevaleciendo. Nuestra actual Constitución, vigente de 1917, estableció en su título primero, capítulo primero de las garantías individuales, en los artículos que van del primero hasta el 29, cuáles son los derechos y las garantías que como ciudadanos tenemos. Para el caso que nos ocupa, de lo que es el juicio de amparo, el derecho al amparo quedó plasmado en el artículo 103 y 107 constitucional, siendo que el artículo 103 cuenta con 3 reformas importantes y el artículo 107 ha tenido a la fecha 17 reformas, lo que pues nos lleva a entender la importancia que tienen estos artículos como la base constitucional de lo que es el juicio de amparo. El 18 de octubre de 1919, regresando un poco atrás en los antecedentes, tenemos que se expidió una ley que por sus orígenes pudiese ser la primera ley de amparo, ya que esta ley de 1919 vino a normar lo que ya se había establecido en aquella Constitución original de 1917. Y, como hemos dicho, fue hasta el 10 de enero de 1936 cuando se promulga lo que fue en esencia ya pues la ley de amparo como tal, que ya hemos comentado, y que fue la ley orgánica del artículo 103 y 107 constitucional. Esta ley de amparo, que por primera vez se promulgó, la de 1936, pues tuvo 29 reformas muy significativas, hasta que por fin llegamos al 3 de abril de 2013, que se crea la nueva ley de amparo, y la cual está vigente hasta nuestros días. Esta nueva ley de amparo de 2013 pues está conformada de 271 artículos y pues sí ha tenido cambios significativos. Desde aquella primera ley de amparo de 1919, posteriormente la de 1936, haciendo una comparación con la nueva ley de amparo de 2013, pues sí realmente ha habido muchos cambios, y es que pues el derecho es cambiante, y sobre todo en este mundo globalizado en el cual el derecho también se ha globalizado, pues se ha tenido esa necesidad de recurrir a constantes reformas, y la ley de amparo pues no ha sido la excepción. Uno de los cambios al texto constitucional fue sustituir la denominación de garantías individuales por la de derechos humanos, es decir, desde la creación del juicio de amparo en 1840 y hasta 2013, el concepto que prevaleció era garantías individuales. Pero ahora, con esta nueva reforma, sobre todo con la globalización, pues ahora ya no hablamos de garantías individuales, sino que ahora hablamos de derechos humanos. ¿Qué protege, qué salvaguarda el juicio de amparo?
pues los derechos humanos, en toda la extensión de la palabra. Y esto, pues como estamos diciendo, pues es el resultado de diversas reformas constitucionales a las que México se ha tenido que someter en base también a los tratados, acuerdos y convenios internacionales, sobre todo los relativos a la reforma constitucional de 2011, que si recordarás también ya hemos comentado, y es referente a los derechos humanos. Es esa reforma que, para que recuerdes, dio origen a que los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República están a la par de nuestra propia Constitución, siempre y cuando sean en materia de derechos humanos. De ahí la importancia que recobre el juicio de amparo, porque el medio de protección a los derechos humanos pues es precisamente el juicio de amparo. Otro punto importante que vino a reformar la nueva ley de amparo es el llamado interés legítimo. Anteriormente solo se hablaba de un interés jurídico. El interés jurídico era ese interés que está reconocido por la ley, que está reconocido, avalado y protegido por la propia ley. Pero ahora se ha rebasado y ahora hablamos de un interés legítimo, el cual consiste en el poder de exigencia con que cuenta una persona para impugnar la actuación o la omisión de una autoridad por la afectación que le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. En términos simples, así para ser más entendible, el interés jurídico exige que la ley le reconozca el derecho a la persona para reclamar, mientras que el interés legítimo no requiere dicho reconocimiento, pues basta con acreditar que la actuación de la autoridad afecta los derechos humanos y las obligaciones del gobernado en su concepción más amplia, desde el punto de vista económico, profesional, de salud, ahora con la pandemia recobra mucha fuerza este punto, de seguridad, de medio ambiente y de cualquier otra figura que tenga que ver directamente con nuestros derechos humanos, incluida desde luego pues también la materia fiscal. Entonces el interés legítimo nos da ese derecho de recurrir a la autoridad, aún sin que otra autoridad previamente haya reconocido nuestro derecho. Por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de tener y gozar de los derechos humanos que la ley, que la Constitución y los tratados internacionales nos otorgan, bajo esa premisa podemos recurrir al juicio de amparo, amparados por el interés legítimo que he comentado. Así, por ejemplo, ya trasladado al área de ustedes, contadores, pues el interés legítimo permitirá, por ejemplo, que las personas a quienes les repercuten contribuciones trasladables, como el IVA, el impuesto al valor agregado, puedan reclamar por desproporcionales o inequitativas disposiciones jurídicas que no están dirigidas a ellos mismos, sino a los sujetos de la contribución, pero que económicamente les causan una afectación. ¿Por qué? Pues porque el IVA, recordemos que es un impuesto al consumo. ¿Y quién lo paga? Pues el consumidor. Entonces, ya nosotros como consumidores, como personas que contribuimos al gasto público a través del IVA, pues podemos recurrir bajo nuestro interés legítimo a un juicio de amparo, cuando consideremos que el IVA está rebasando, que el impuesto está rebasando lo que la ley nos concede, nos protege como equidad en cuanto al pago de los impuestos. Recordemos que el artículo 31, fracción cuarta de la propia Constitución dice que los impuestos deben de ser bajo principios, como es el de la equidad. Y entonces, cuando no hay equidad, porque no todos somos iguales, pues entonces podemos argumentar este principio y podemos solicitar un juicio de amparo. Sin duda, bajo esta premisa, considero que dentro de poco van a comenzar a llover los amparos
sobre cualquiera de los impuestos, incluido el IVA. Porque, por ejemplo, como recordarás, tenemos por lo menos 3 tasas, la del 8%, la del 16% y la tasa cero. Entonces, ¿por qué para zona fronteriza el IVA es menor que acá? Claro, hay porqués, pero si nos vamos a la equidad, pues bien podemos ampararnos bajo este supuesto. Bueno, aquí entramos a una controversia que en el mundo jurídico pues es muy importante y que pues implica todo un estudio a fondo, todo un estudio sistemático de las leyes y todo lo que conlleva. Mi ejemplo solamente fue para que podamos entender un poco más a fondo lo que es el principio de el interés legítimo hoy previsto en la nueva ley de amparo. Y bueno, ya para ir resumiendo, las características que tiene el juicio de amparo en la actualidad y que están previstas de esta nueva ley de amparo, pues dice que el juicio de amparo es contra actos de autoridad. ¿Qué autoridad? Pues todas las autoridades, como hemos dicho, sean federales, estatales o municipales, o sea autoridad del poder ejecutivo, legislativo o judicial, porque podemos ampararnos contra una ley emanada del poder legislativo, podemos ampararnos contra un reglamento, un decreto emitido por un presidente municipal, por un organismo público descentralizado, por un organismo público autónomo, es decir, contra cualquier autoridad, por el solo hecho de ser autoridad, de tener este carácter de ser autoridad, procede el juicio de amparo. También contra sentencias, sobre todo el amparo en materia fiscal, pues vamos a ver más adelante que es contra sentencias, contra las sentencias. ¿Qué sentencias? Pues la sentencia que ha dictado el Tribunal Contencioso Administrativo, contra esa sentencia. Y bueno, para ir redondeando nuestra plática, veamos. Vamos a ver. Resulta que tengo una visita domiciliaria. En la visita domiciliaria no comprobé el requerimiento que la autoridad me exigió y entonces como resultado en el acta final pues viene una multa porque no comprobé lo que la autoridad me requirió y además se me hace el cobro de a lo mejor contribuciones que la autoridad dice que no pague. Y como consecuencia pues se determina un crédito fiscal por 200,000 pesos, crédito fiscal. ¿Qué hago? Primer paso, recurro ese crédito fiscal a través del recurso de revocación. Interpongo mi recurso de revocación en los términos que ya lo sabemos, porque ya lo estudiamos. La autoridad va a recibir mi recurso, lo va a admitir, lo va a estudiar y como vimos en los dos supuestos, puede ser que emita su propia resolución en la cual diga que ese crédito fiscal está bien, es conforme a derecho y entonces la resolución se deja tal cual está, se confirma. Pero también habíamos dicho que a lo mejor la autoridad ni siquiera nos hace caso, ni siquiera leyó nuestro recurso. Pasan 3 meses, 90 días y nunca nos contestó. Eso significa que confirmó la resolución. Cualquiera de las dos hipótesis, el resultado es el mismo. Se confirma la resolución, el crédito fiscal por 200,000 pesos. ¿Se acabó? No. Voy a mi segundo medio de defensa fiscal. Entonces ahora voy a interponer mi juicio contencioso administrativo. Voy a acudir, como hemos visto, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para atacar el crédito fiscal que se me impuso en base al recurso de revocación que ya presenté. Y entonces ahora el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa va a recibir mi juicio contencioso administrativo, lo va a estudiar, lo va a analizar, mis pruebas, mis alegatos, todo. Pero ahora ya sabemos que este tribunal sí tiene la obligación de emitir sentencia. Y entonces, una vez agotados los términos de ley, el tribunal emite sentencia. Y en la sentencia que emite, nuevamente confirma el crédito fiscal por 200,000 pesos, porque a su modo de ver, los magistrados, al estudiar el caso, al analizarlo, pues vieron que ese crédito está fundamentado, que todo está bien y lo confirman. ¿Hasta ahí se acabó? No, estamos viendo que tenemos una tercera oportunidad para defendernos y entonces vamos a recurrir al juicio de amparo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa sentencia que originó el juicio contencioso administrativo que ahí promovimos. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, pues que hayamos hecho las cosas bien desde un inicio. Desde un inicio debimos de haber hecho las cosas bien. En mi recurso de revocación recordarás que te dije, ahí podemos presentar todas las pruebas que no pudimos presentar en la visita domiciliaria. Ahora las presento. Aunque la autoridad no me hizo caso, yo las presenté. Llego al juicio contencioso administrativo, ya arrastrando pruebas que presenté a mi favor. Pero resulta que ahora tengo nuevas pruebas, pues las vuelvo a presentar. Todas las pruebas que tenga las debo de presentar en ese momento. Porque esas pruebas son las que en el amparo me van a servir para que ahora la autoridad pueda nuevamente estudiarlas, analizarlas y determinar si esas pruebas son válidas, si son conforme a derecho, pero sobre todo, determinar si la autoridad, sea la autoridad de origen, la autoridad administrativa, en el recurso de revocación, o sea la autoridad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo, no violaron alguno de mis derechos humanos, ya sea en el procedimiento o ya sea en la aplicación de la ley. En caso que esto haya sido así, ¿qué va a suceder en el juicio de amparo? Pues entonces ahora la autoridad me va a conceder el amparo, me va a proteger contra esos actos de autoridad, contra esas omisiones de autoridad, contra esa violación al procedimiento, dependiendo de lo que se trate. ¿Y qué pasa cuando se me otorga la protección a través del juicio de amparo? Pues que todo lo que esas autoridades hicieron o no hicieron queda sin efecto, porque esta sentencia que dicta la autoridad a través del juicio de amparo va a quedar por encima de la resolución y de la sentencia y de todos los actos que en los otros dos medios de defensa fiscal se vieron o no se vieron, se consideraron o no se consideraron. Es hasta acá donde todo lo que hice valió la pena. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todos mis corajes, todas mis penas, todas mis preocupaciones que desde allá vengo arrastrando, cuando llego al juicio de amparo, acá me van a liberar, me van a librar de todo aquello, porque entonces ahora la justicia de la Unión me va a amparar y proteger de todo aquello que he comentado en mis propias palabras. ¿Qué autoridad es quien conoce del juicio de amparo? Bueno, vamos a ver en la siguiente charla que tenemos dos tipos de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto es contra violaciones a los derechos humanos y contra actos de autoridad. Amparo indirecto. Se va a tramitar ante un juez de distrito, un juez federal. En el caso de Puebla, los juzgados de distrito, los juzgados federales, los tenemos en la ciudad de Puebla. Al interior del estado no tenemos juzgados de distrito. Todos están concentrados en la ciudad de Puebla. Y entonces tenemos que trasladarnos a Puebla para
acudir o recurrir a ellos. Tenemos un edificio aquí en Puebla muy bonito, que es el Palacio de Justicia Federal, una torre, un edificio de 15, 20 pisos, no recuerdo con exactitud, pero desde que se inauguró muy bonito. Ahí se alberga todo el Poder Judicial Federal, que nada tiene que ver con el Poder Judicial del Estado de Puebla, que son autoridades locales. En este edificio, que por cierto está juntito, a donde se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Puebla, están juntitos, los divide una callecita. De este lado está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No, de este lado está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hacia el lado derecho está la torre, el Palacio de Justicia Federal. Ahí están todos los jueces de distrito y si tenemos la necesidad de interponer un juicio de amparo, como he dicho, pues tenemos que ir allá, aunque también ya lo podemos hacer en línea, ya no es necesario ir personalmente. Así como el juicio contencioso administrativo ya lo podemos tramitar en línea, también los juicios de amparo ya los podemos tramitar en línea. Y esto es otra novedad de la nueva ley de amparo, porque antes de 2013 pues esto no era posible. Antes se hablaba de los telegramas, si no podías trasladarte, pues mandabas un telegrama, que era lo más rápido que llegaba. Pero pues hoy con la modernidad, el telegrama dejó de existir y hoy es la computadora, hoy es el internet. Entonces desde mi casa puedo hacer mi demanda de amparo, darle un clic y esta en el momento mismo llega al Palacio de Justicia Federal para que ahí de manera aleatoria pues se envíe a cualquiera de los juzgados de distrito que ahí tenemos, 12 juzgados de distrito. Cualquiera de ellos puede conocer del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad y contra violaciones a los derechos humanos. Pero te dije que tenemos dos juicios de amparo. El segundo es el amparo directo. El amparo directo se promueve únicamente contra sentencias definitivas. Cuando se dicta una sentencia, todavía se puede recurrir esta sentencia a través del juicio de amparo. ¿Cómo? Pues a través de este procedimiento, el juicio de amparo, pues se puede todavía atacar esa sentencia. Probablemente en algún momento has escuchado que a fulanito lo sentenciaron a 200 años de prisión, cosa que es una aberración, porque en México nadie puede estar privado de su libertad por más de 70 años. Entonces cualquier sentencia que rebase los 70 años pues simplemente es ilegal, eso no puede ser. Pero a veces los medios de comunicación, por llamar la atención, pues exageran. Lo sentenciaron a 200 años de prisión y pues como sea decimos, no, pues ya el resto de su vida ahí la va a pasar, ahí se va a morir. Pero a lo mejor al cabo de 1, 2, 3, 4 años nos enteremos que ya salió, que ya está libre, y a lo mejor hasta lo vemos que por ahí anda. Pues no, que ya estaba sentenciado a 200 años. ¿Cómo es posible que salió libre? Pues sí es posible. Esto a través del juicio de amparo directo, que es contra sentencias definitivas. No va a faltar el que diga, no, pues es que dio dinero, compró al juez y ya lo liberaron. O dio dinero en la cárcel y el de la cárcel lo dejó libre. Ambas cosas son inciertas y pues vaya, causan risa. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues seguramente promovió un juicio de amparo directo en contra de la sentencia. Y entonces, como hemos dicho, es el tribunal colegiado de circuito el que va a conocer y resolver el amparo directo contra sentencias definitivas. Nuevamente estamos ante un tribunal colegiado. Ya recordarás que si hablamos de un tribunal es porque son 3 magistrados, al igual que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acá en el colegiado también son 3 magistrados y ellos toman su resolución a través de voto. Los 3 votan, no puede haber empate, como ya lo explicamos anteriormente.
Y entonces, cuando se hace un estudio minucioso, detallado, de todo lo que fue el procedimiento, pero sobre todo de la sentencia que se dictó, si se encuentra una violación al procedimiento, si se encuentra una violación a cualquiera de los derechos humanos, eso es motivo más que suficiente para dejar sin efecto esa sentencia de 200, de 500 años de prisión y dejar en libertad al sentenciado, que ahora deja de ser sentenciado y ahora se convierte pues en alguien que pasa a gozar de la protección de la justicia federal. Así es nuestra ley, así es nuestro sistema jurídico. Y esto obliga, pues, por una parte a las autoridades que hagan su trabajo bien, que actúen de una manera correcta, que todos sus actos estén, que sean de acuerdo a lo que la ley establece. Porque cuando la autoridad se extralimita, como hemos dicho, cuando la autoridad realiza actos que van más allá de lo que la ley les permite, pues entonces está violando el procedimiento, está violando una garantía. Y eso a la vuelta de la esquina es, como he mencionado, es motivo más que suficiente pues para que el sentenciado quede libre. Y es así como pues muchas personas entran y salen de la cárcel en poco o en mucho tiempo, pero salen. Y es así como también, pues, discúlpenme, me atrevo a decir, pues el amparo también se ha prostituido, porque todo mundo promueve amparo y a veces, aunque no haya materia, a veces aunque no haya razón de ser, se promueve. Pero una vez que se promovió, pues se le busca, se le rasca y con un detallito que se encuentre y que sea en beneficio del promovente, pues se le concede el amparo. Y si no se le concedió, pues por lo menos ya se hizo un estudio, un análisis de todo lo que sucedió con anterioridad y cómo es que esa sentencia ahora se dictó. Veamos una segunda hipótesis. Visita domiciliaria. La ley dice que el visitador, cuando llegue al domicilio, se debe de acreditar como visitador. Debe de presentar su credencial o lo que lo ampare como visitador. No lo hizo. En la propia visita domiciliaria, desde ese momento puedo hacer valer ese derecho de que el visitador no se identificó y violó el procedimiento. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Es bueno hacerlo ahí? No. Ahorita te diré por qué. Avanzamos. Viene la acta final, crédito fiscal. 200,000 pesos, el mismo ejemplo. Me voy a mi recurso de revocación. En el recurso de revocación hago valer la violación al procedimiento en el sentido de que el visitador no se identificó. Y entonces la autoridad checa mi recurso y se da cuenta. ¿Sí? Pues en la visita el visitador no se identificó. Violación al procedimiento. Esto puede echar abajo el crédito. ¿Qué va a hacer la autoridad ahí? ¿Qué va a hacer? Pues va a reponer el procedimiento. Va a ordenar que nuevamente se practique la visita domiciliaria. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Es una violación al procedimiento, entonces viene una reposición al procedimiento. ¿Gané el recurso? Sí lo gané. ¿Me benefició? Aparentemente sí, porque el crédito fiscal desaparece, pero nuevamente me van a hacer visita domiciliaria. Entonces, ¿realmente gané? Pues no. Aquí tenemos un ganar perdiendo. Gané, pero al final voy a perder más. Bueno, me voy al recurso. Pensemos que en el de revocación la autoridad ni leyó mi recurso y se quedó igual. Me voy al contencioso administrativo. Y nuevamente la misma historia. No se identificó el visitador. El Tribunal Contencioso Administrativo ahí puede optar por dos cosas. Uno, dejar sin efecto la resolución por violación al procedimiento. O dos,
también ordenar la reposición del procedimiento. Y entonces el contencioso administrativo le ordena a la autoridad administrativa que nuevamente se lleve a cabo la visita, y entonces con el apercibimiento de que el visitador debe de identificarse. Y entonces, ¿qué va a hacer el visitador? Pues lo primero que va a ser identificarse y dejar en claro que lo hizo, para que no se vuelva a argumentar la violación del procedimiento. Y tenemos la misma historia: gané, sí gané, pero si se repite el procedimiento y de por sí tengo problemas con mis contribuciones, pues de por sí voy a tener un crédito fiscal en mi contra. Entonces no me ayudó de mucho. ¿Qué me conviene? Pues irme hasta el juicio de amparo, porque en el juicio de amparo, ahora sí, por la violación al procedimiento, se deja sin efecto la sentencia y ese crédito fiscal de 200,000 pesos quedó en el olvido. No voy a pagar absolutamente nada. Ojalá este ejemplo sirva para entender la importancia que tienen los medios de defensa fiscal, pero sobre todo la gran importancia que tiene el juicio de amparo, que si bien es la última instancia, que si bien es la última oportunidad que tenemos para defendernos de los actos de autoridad en nuestro contra, también es el medio más seguro, más eficaz, más certero que podemos tener, porque es el medio que la ley ha dispuesto para protegernos. Pero para eso, como he dicho, pues tenemos que hacer las cosas bien desde el inicio, porque si desde el inicio hice las cosas mal, pues vengo arrastrando eso que tengo mal. Es recurso de revocación, contencioso administrativo, llegó al amparo, mis pruebas están mal, me faltaron pruebas, hice las cosas mal, pues ¿de dónde el juicio de amparo me va a ayudar? ¿De dónde me va a proteger? Pues de nada me va a servir. Es más, es probable que desde un inicio se declare improcedente. No hay materia, me van a decir. No hay materia. ¿De qué te voy a proteger si no hay nada? Para eso insisto en el punto. Debemos de hacer las cosas bien desde un inicio. Que sea la autoridad la que se equivoque. Que sea la autoridad quien haga mal las cosas. Que sea la autoridad quien viole el procedimiento. Que sea la autoridad que deje de hacer lo que está obligada a hacer. Pero que sea la autoridad. Que no seamos nosotros. Porque si somos nosotros quienes recurrimos a esto que he mencionado, pues entonces el juicio de amparo no tiene razón de ser. El juicio de amparo es como si ni existiera. Solo cuando se hacen las cosas bien es cuando el juicio de amparo puede proceder y puede protegernos. Y como he dicho, contra todo acto de autoridad. Otro de los puntos importantes en esta nueva ley de amparo es que también es contra omisiones, porque anteriormente se hablaba contra actos de autoridad, actos que hizo la autoridad. Ajá, ¿y lo que no hizo? Pues ahora en la nueva ley de amparo ya tenemos esta figura, la omisión, contra actos y omisiones de autoridad. No solamente es lo que hizo, sino también por lo que no hizo. Yo puedo reclamar algo que la autoridad no hizo, pero que me favorecía, algo que la autoridad dejó de hacer y que como no lo hizo, violó uno de mis derechos humanos. Y entonces ahí está el juicio de amparo. Tomar en cuenta que por la violación a los derechos humanos, el juicio contencioso administrativo pues no tiene efecto. Aunque se haya violado un derecho humano, el juicio contencioso administrativo pues no le importa, no le interesa, porque el juicio contencioso administrativo, como ya vimos, va sobre el procedimiento, va sobre los actos de autoridad. No va ni por las omisiones ni por la violación a los derechos humanos como si va al amparo. Esa es la otra gran diferencia entre estos dos medios de defensa fiscal. Pues bien, estamos llegando al final de nuestra charla. En la siguiente sesión, que probablemente, como he mencionado, sea la última que tengamos ya para concluir nuestro curso, pues vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la demanda del juicio de amparo, sus elementos y pues un poco más la tramitación de este procedimiento. Cabe mencionar desde ahora que pues tramitar el juicio de amparo pues sí requiere
de la ayuda de un abogado, requiere de los servicios profesionales de un abogado. Se dice en el argot de los abogados que es buen abogado aquel que es constitucionalista, aquel que se destaca en el amparo. Y a mi razón de ser, pues sí, efectivamente. Porque cualquier abogado, cualquiera puede tramitar asuntos civiles, penales, mercantiles, laborales, incluso hasta fiscales, que tenemos pocos fiscalistas. Pero en el amparo, pues no cualquiera. Interponer un recurso de amparo indirecto, pues sí, cualquiera hace un machote, cambia datos, pone nombres, fechas y ahí está el amparo indirecto. Pero promover un amparo directo contra una sentencia definitiva, contra una sentencia de un tribunal federal de justicia administrativa, pues no cualquiera. Ahí sí tiene que ser un verdadero jurista, conocedor del derecho, conocedor de las leyes, conocedor de la jurisprudencia, para que pueda hacer valer todos esos derechos, todas esas garantías y pueda surtir efectos el amparo. Por eso desde este momento, pues también si en algún momento tienen la necesidad de recurrir a un juicio de amparo, háganlo, pero pues deben de allegarse a un abogado, pero sobre todo un abogado pues constitucionalista, que sepa y conozca todo esto de lo que es el amparo, sobre todo con estas nuevas reformas que hemos tenido y sobre todo con esta globalización de los derechos humanos y de las leyes que tenemos en nuestro país. Ya no tuve la oportunidad de comentar lo referente al amparo y a los derechos humanos, porque realmente es la reforma que se implementó y que dio vida a esta nueva ley de amparo. Pero a muy grosso modo diremos que el artículo primero pues es primordial, es la vanguardia para el juicio de amparo en cuanto a la protección de los derechos humanos. La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 fue trascendental para nuestro país, porque nos pone a la vanguardia, nos pone al mismo nivel de cualquier otro país del mundo. Claro, diremos, acá el problema es, ya tenemos las leyes bonitas, el problema es que no se cumplen. Pues sí, ese es el problema, no se cumplen. Pero estamos diciendo que si no se cumplen, pues mejor. Si la autoridad hizo lo que quiso en el procedimiento, pues mejor. Si la autoridad no nos hizo caso, pues mejor. Si la autoridad nuestras pruebas le valió 3 cacahuates, pues mejor. ¿Por qué mejor? Porque tenemos el juicio de amparo y a través del juicio de amparo vamos a salir avantes de todos esos actos de autoridad y recuerda también de las omisiones de la autoridad. Entonces, como abogado te puedo decir, en un procedimiento presento mis pruebas y el juez me toma loco con mis pruebas, pues mejor. En el juicio de amparo esas pruebas son las que me van a salvar, son las que van a echar abajo todo lo que hizo ese juez ciego que no quiso ver mis pruebas. Y lo mismo para ustedes como contadores. Si tú haces las cosas bien, si tienes tu contabilidad, si tienes tu CFDI, si tienes todos los elementos, no te preocupes. En el juicio de amparo vas a salir avante y vas a ganar. Y al final ningún crédito fiscal vas a pagar. Termino con el principio pro hominem. La norma de derechos humanos se debe interpretar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales en sentido amplio, favoreciendo en todo momento a la persona, al ciudadano, al gobernado. Y el principio de los derechos humanos pues se rige bajo 4 principios cardinales, universales. Número 1, la universalidad. Donde quiera que vayas, donde quieras que estés, tendrás los mismos derechos humanos, sea en México o en cualquier otro país.
Interdependencia. Nuestros derechos humanos son independientes de todas las leyes y de todos los ordenamientos legales, simplemente porque son los que nos protegen como personas. Indivisibilidad. Son indivisibles, es decir, no requieren acompañamiento de otros derechos, de otras garantías, de otras leyes. Subsisten por sí mismos. Progresividad. Siempre van a ser en sentido progresivo, siempre a favor, nunca en contra. Siempre a favor de nosotros, jamás en contra. Las obligaciones que tiene nuestro país en materia de derechos humanos, muchísimas, pero quizá la más importante, la de reparar. Siempre que haya violación a los derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación inalterable de reparar el daño cometido en contra del agraviado, en contra de quien se violó ese derecho humano. Importantísimo esta reforma constitucional de 2011. Pero en resumen, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, son derechos inherentes a nuestra naturaleza humana, sin los cuales no podemos vivir como seres humanos, ya que nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia. Qué definición tan bonita de lo que son los derechos humanos. Hoy por hoy, baluarte de nuestro ordenamiento legal vigente, pero sobre todo de nuestro juicio de amparo. Pues hasta aquí nuestra charla de hoy. Continuaremos en la siguiente. Saludos. Hasta luego.